Bueno, seguimos con el uso del método científico, capítulo 2, Dieterich, pero ahora vamos a la parte 2 de este texto, del capítulo 2, que versa sobre el marco teórico. Y acá vamos a tomar la definición de Dieterich, él después la va ampliando, y va a decir que el marco teórico es el resultado de la selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos que el investigador requiere para describir y explicar objetivamente el hecho de investigación en su estado histórico, actual o futuro. ¿Qué quiere decir con todo esto? Nosotros veníamos recortando, delimitando nuestro objeto de investigación y adecuando el tema de investigación, ¿sí? Ese fue el trabajo que fuimos haciendo, recortándolo a nivel de espacio geográfico, temporal, a través de las oraciones tópicas, pensando los recursos, ¿sí? Todas estas delimitaciones nos permitieron, además de la definición semántica, análisis semántico de todos los conceptos a los cuales conformaban el tema de nuestra investigación, nos permitieron acotarlo lo más posible para que fuera abordable. Y acá es donde tenemos que elegir cuál es el marco teórico desde el cual vamos a abordarlo, ¿sí? Porque ciertas teorías van a tener algo que nos va a servir para pensar nuestro problema, el problema que habíamos elegido sobre la contaminación, ¿sí? Y otros temas no van a aportar al mismo. Además, al elegir un marco teórico, al elegir ciertas teorías que expliquen parte de los fenómenos que nosotros tenemos necesidad de relacionar, ¿sí? También estamos eligiendo ciertos procedimientos de verificación que aportan esas teorías, ¿sí? Y estamos dejando por fuera otros, ¿está? Además de que estamos seleccionando cierta visión sobre el problema. Por ejemplo, si lo acotamos a el impacto social en la salud, vamos a necesitar cierto cuerpo teórico que, en caso de pensarlo desde producción de basura, tendríamos que buscar otro marco, otras teorías, ¿sí?, específicas, porque la ciencia tiene esta cuestión de la especificidad, ¿sí?, que nos permitan abordar elementos propios de nuestra investigación, ¿sí? Además, al elegir un marco teórico, también estamos planteando que vamos a estudiar, investigar el estado de arte de acuerdo al marco teórico elegido, de manera de que podamos acotar mejor nuestra investigación a aquello que ya no esté siendo evaluado por otra teoría, ¿sí? Si no, ¿para qué investigaríamos algo que ya está investigado y ya está publicado, ¿sí? Necesitaríamos ampliar el conocimiento de la ciencia. Entonces, vamos a elegir nuestro cuerpo teórico, aquel que nos sirve para pensar la relación de factores que nosotros elegimos investigar, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a elegir una o más teorías científicas que alumbren, que nos den luz sobre aquello que estamos investigando, ¿sí? En la página 93, Dieterich nos da una definición de teoría científica que podemos utilizar y dice que es un conjunto de enunciados, reglas, conceptos, símbolos y conocimientos que permiten describir, explicar y predecir objetivamente la estructura, el comportamiento de un fenómeno o un sector de la realidad, ¿sí?, ya sea social o de la naturaleza, ¿está? Entonces, el tener un marco teórico que nosotros tengamos nos va a brindar una información esencial para empezar a pensar qué cosas podemos predecir de aquello que queremos investigar. Nosotros teníamos un tema. Bueno, también tenemos que plantear una hipótesis. Para plantear una hipótesis necesitamos obligatoriamente del aporte de ciertas teorías. Teorías que alumbran aquella parte de la realidad que nosotros queremos entender, ¿sí? Y que suponemos que hay una relación causal de cierto tipo. Y ahí es donde va a aparecer nuestra predicción, nuestra hipótesis, ¿sí? Al mismo tiempo nos pide que seamos cautos en la definición de conceptos para no cometer errores, ¿sí? Cuestiones que sean puntuales necesarias, ¿sí? Por ejemplo, el título o tema que nosotros habíamos elegido y que yo decía que íbamos a tener que ir reformando a medida que fuéramos delimitándolo, ¿sí?, nos da
una idea de cuáles son los conceptos que vamos a investigar, ¿sí? Y también, por lo tanto, el marco teórico que vamos a necesitar para investigarlo, ¿sí? Entonces dice, el título o tema delimita el campo general de la indagación, ¿sí? Y nos permite tener un marco, ¿sí? No solamente marco teórico, sino también tener una cierta delimitación para, en el punto de investigar, no terminar yéndonos a otro tema, ¿sí? Durante la investigación uno puede encontrar muchísimos temas, inclusive temas relacionados que sean interesantes. Bueno, ahí tendrá que ver si reformula el tema de su investigación, ahora que ha ido al marco teórico, o si se mantiene en su tema. Y por lo tanto es importante delimitar qué parte del marco teórico, qué conceptos va a tomar. Porque si no termina estudiando otra cosa, ¿sí? Bien. Y los conceptos que vayamos seleccionando de las distintas disciplinas científicas que nos sirvan de marco teórico nos van a servir de guía para aquella área, para adentrarnos en aquella área de la realidad sobre la cual no se sabe, que es la que estamos investigando, ¿sí? Dietrich hace la comparación y habla de incorporarse, meterse en terra incógnita, ¿no? Como hacían los investigadores, los aventureros del siglo XVIII o XVII, que viajaban a islas desconocidas a investigar. Entonces iban a terra incógnita, ¿sí? Bien, ahora cuando uno selecciona un marco teórico, también está seleccionando ciertos métodos. Cada disciplina de la ciencia que nos va a aportar a nuestro marco teórico general, ¿sí?, de nuestra investigación, tiene sus propios métodos de verificación, que si bien respetan el método científico, se aplican de cierta manera en ese campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay métodos que son propios de la salud, ¿sí?, de la investigación en medicina, que por ahí no son utilizados en geología, más allá de que ambas disciplinas utilicen el método científico para sus investigaciones y para producir saber, ¿sí? Entonces, también nos está dando el marco teórico la forma en la cual vamos a seleccionar nuestros métodos de análisis de información y adquisición de datos también, cómo vamos a hacer el screening que necesitamos para nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, y acá nos marca una serie de pasos que son necesarios, ¿sí?, para la constatación, ¿sí? Tenemos 4 pasos necesarios para la constatación de nuestras presunciones científicas, es decir, que necesitamos una documentación sistemática, la observación sistemática, la encuesta representativa o el censo. Es importante que vayamos al campo. En este caso tendremos que elegir si van a ser médicos los que nos van a informar sobre el efecto de la contaminación en la salud, especialistas en el tema, en el área, ¿sí?, o simplemente la población afectada, ¿sí?, y hacer una investigación dentro de qué tipo de enfermedades tienen, qué impacto ha tenido la contaminación en esas enfermedades, ¿sí? Bien, entonces, y el punto 4, ¿sí?, el experimento sistemático, dice, otro efecto, otra manera de verificación. Nosotros después veremos si nuestra investigación va a llegar a la etapa de comprobación empírica sistemática, el experimento sistemático, ¿sí? Por lo general es necesario que se verifique. Muchas veces una forma de verificar es la documentación, por ejemplo, con historias clínicas, en el caso de ver contaminación e impacto social en la salud, por ejemplo, ¿sí?, donde uno no expone gente a cierto tipo de contaminación para ver cómo se enferma. No es ese tipo de experimento, sino que utiliza historias clínicas de gente que sí, por su trabajo o por habitar en la zona, puede estar expuesta, y utiliza el caso de casos y controles y decir, bueno, a ver, las personas que tienen la misma edad, las mismas características, trabajan en el mismo rubro, que no están en esta zona, manifiestan tales enfermedades, y aquellas que están en esta zona manifiestan otras. Entonces tratamos de ver la correlación entre elementos que son del ambiente, por ejemplo, del trabajo en esa zona donde nosotros estamos investigando la contaminación, para distinguir cuáles enfermedades, ¿sí?, cuáles elementos causarían un impacto en la salud, uno supone que negativo, ¿sí?, en la zona donde estamos estudiando. ¿Está? Bien.
Después hay una distinción fina que hacen en la página 104, en el punto 2.4, o sea, todavía estamos dentro del marco teórico, que hablan de marco teórico, marco histórico y descripción científica del objeto. Si uno elige un marco teórico, también está eligiendo al mismo tiempo un marco histórico. Después hay que acotarlo. ¿Por qué? Porque el marco teórico también nos va a dar cuál fue el marco teórico en el pasado. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, de este fenómeno actual, ¿hasta dónde vamos para atrás para ver los antecedentes? Lo que se pensaba antes, lo que se sabía antes, la información que había de antes, ¿hasta dónde? Bueno, eso que vamos a ir a buscar retrospectivamente lo vamos a llamar marco histórico. Dice la definición: el marco histórico es la selección de conocimientos sobre el objeto de investigación que el investigador considera pertinente para describir o relatar su pasado. ¿Sí? Uno tiene que ver cuánto va para atrás. ¿Sí? Nosotros hemos hecho el puerto de Mar del Plata. Vamos hasta antes de que se consolidara como puerto, cuando las carretas se metían en el barro para descargar lo que traían los lanchones, o cuando ya tenía forma de puerto, o cuando ya comienzan la ciudad a tener una cierta industria. O sea, ¿en qué siglo? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces ahí podemos, habiendo acotado el espacio físico y el tiempo de nuestra investigación, también ver el marco histórico para tener datos retrospectivos para comparar, ¿sí? Para tener más datos. Pero eso forma parte de nuestro marco teórico de referencia, ¿sí? Y también la descripción científica del objeto corresponde a esta parte del marco teórico. Y va a decir que la descripción científica del objeto es la actividad que, de acuerdo al marco teórico, reproduce, registra conceptualmente y, si es posible, en forma cuantitativa, las propiedades del objeto de investigación, ¿sí? Conforme al interés del investigador. ¿Tá? Bien, entonces, a ver, alguna otra cosita de acá que sea importante. Nosotros vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos que tratar de ser lo más estrictos posibles en la descripción científica del objeto, ¿sí? No incluir, por ejemplo, términos valorativos que son de difícil constatación, ¿sí? Por ejemplo, es mejor. ¿Y cómo sabemos que es mejor? Si vamos a decir que es mejor, tenemos que incluir datos cualitativos que impliquen qué es mejor y qué es peor. ¿Y para quién? ¿De acuerdo a qué? Ahora, si hablamos de grado de toxicidad, si hablamos de daño producido, si hablamos de enfermedades concomitantes, ya no estamos hablando de términos valorativos, estamos hablando de hechos comprobables. Y en todo caso será para el ego o para el investigador mismo pensar si esto es negativo o positivo, pero sobre datos cuantificables, no sobre una opinión subjetiva, ¿sí? De qué es bueno y qué es malo. ¿Está? Bien. Entonces, ¿sí? Nos vamos a la formulación de hipótesis. Nos vamos al punto 3. ¿Sí? 3 de 5. ¿Está? ¿Y qué es una hipótesis? ¿Sí? Nosotros partimos de un problema que después hemos ido acotando hasta hacerlo abordable. Ya nos elegimos un marco teórico que nos da una idea de qué es contaminación, qué es impacto social, qué tipo de impacto social estamos hablando, si es salud, qué tipo de daño estamos hablando, si es algo cuantificable, de qué manera. Lo hemos ido revistiendo y hacemos una hipótesis, que el daño, que la contaminación ambiental, y ahí es un tipo de contaminación definida con cierto marco teórico, etc., tiene un impacto social en la salud de la población del puerto de Mar del Plata en el periodo registrado entre y que es causal de tal cosa. ¿Sí? Entonces sabemos que hay ciertos niveles de correlación que ya están comprobados y hay ciertos elementos que ya se sabe su valor negativo para la salud, pero no hay conocimiento registrado sobre qué pasó en esta zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces podemos plantear, ampliar el conocimiento científico en tanto que relevamos una zona particular, y por ahí, si encontramos algún elemento que el marco teórico nos indica que es contaminante, que está en esta zona, que no está en otra, podemos evaluar también
el daño particular que ejerce o no. ¿Sí? ¿Está? Ahora, eso que nosotros vamos a buscar es nuestra hipótesis. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que es una afirmación razonada, ¿sí? Objetivamente, sobre la propiedad de algún fenómeno o sobre alguna relación funcional entre variables. ¿Sí? Acá tenemos propiedades del fenómeno, ¿sí? O sea, bueno, acá la contaminación ambiental tiene ciertos elementos, y una relación funcional entre ese tipo de contaminación ambiental del puerto de Mar del Plata y la población que vive o trabaja en la zona. ¿Sí? Que eso también hay que acotarlo. ¿Está? Entonces, ¿por qué nos vamos a confundir esto con relaciones tópicas? Con relaciones tópicas lo que planteaban eran todas las diferentes afirmaciones que podíamos desprender del problema. ¿Sí? Pero no hay una suposición razonada. Son cosas que tenemos verificadas o que pertenecen al campo de la verificación y que son mucho más amplias que la hipótesis. La hipótesis es aquello que vamos a buscar y que vamos a tratar de constatar. ¿Sí? Entonces hay que distinguir lo que fueron las oraciones tópicas que nos sirvieron para pensar el tema y el objeto, y de esas oraciones tópicas que tomamos, cuál es la hipótesis, que es lo que queremos predecir. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que queremos predecir? ¿Está? En la ciencia empírica, que es la que permite un acercamiento al campo, la ciencia formal es abstracta, entonces la ciencia empírica, que es la que nos permite esta investigación del terreno, ¿sí? Las hipótesis funcionales, por ejemplo, determinan un tipo de relación entre variables del fenómeno de investigación. En este caso tendremos variable tipo de contaminación y variable impacto en la salud, ¿sí? Entre otras. Bien. Ahora, ¿qué características, según Dieterich, tienen que tener estas hipótesis? ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo rápidamente para no extendernos demasiado. Por empezar, la hipótesis no tiene que tener palabras ambiguas, ¿sí? O no definidas. ¿Está? Porque, bueno, entonces se vuelve incomprobable. ¿Está? La hipótesis tiene que tener, cuando contiene términos generales o abstractos, ¿sí? Como contaminación, tienen que ser operacionalizables. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, que contaminación del agua implica valores de tal y tal sustancia entre este porcentaje y este porcentaje. Por abajo de este porcentaje ya no se considera contaminación, se consideran niveles aceptables. Por ejemplo, es una forma de operacionalizar contaminación en el agua. ¿Está? Porque contaminación es un término general. ¿Bien? Después, el punto 3 dice términos abstractos. Que no tengan referente empírico. Bueno, no pueden formar parte de una hipótesis. ¿Sí? O sea, cuando uno habla de contaminación, habla de un término que es operacionalizable y que hay un referente empírico. Ahora, si uno habla de fe, ¿cómo probás la fe? ¿Cómo llevas adelante una hipótesis científica que implique la fe? O que implique la palabra Dios o dioses. Nada. Son términos abstractos, ¿sí? Más allá de las creencias que tenga cada uno, son términos abstractos, por lo tanto no pueden ser verificados, por lo tanto no pueden ser partes de una hipótesis científica, ¿sí? En el punto 4 va a decir que la hipótesis no debe contener términos valorativos, algo de esto ya dijimos, como por ejemplo mejor, peor, más lindo, más feo, más desagradable, más agradable, porque bueno, ¿cómo cuantificamos lo que es agradable para mí y lo que es agradable para usted? Puede variar muchísimo, ¿sí? También, cuando sea posible, hay que realizar hipótesis en términos cuantitativos, dado que su valor informativo es mayor y además nos da mayor precisión en la hipótesis y en la predicción, ¿sí? Entonces podemos decir las contaminaciones de agua entre tal porcentaje y tal porcentaje estaría relacionada con la causación de tales enfermedades, ¿sí? Bien. La forma sintáctica de la hipótesis es una proposición simple, ¿sí? Y en ningún caso puede ser un deseo, ¿sí? O sea, no hay hipótesis que diga nos gustaría que sea tal cosa, que pasaría tal cosa. Eso no es una hipótesis. Ni tampoco una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa si...? No, eso no es una hipótesis. Una hipótesis es
si tal fenómeno está relacionado con tal fenómeno, por ejemplo. ¿Sí? Las hipótesis causales o estadísticas van a constar de solamente dos variables, dado que es una forma de medirla, dado que otra forma de medir relaciones intervariables lo dificultaría mucho, haría muy, muy difícil el trabajo científico y de recabar pruebas y de relacionar y comprobar relaciones causales, lo haría muy difícil. Por ejemplo, lo que tenemos es una variable independiente, que es la causa, y una variable dependiente, que es el efecto. ¿Sí? Esto no implica de que no haya más de un efecto. Puede haber 100 efectos, pero con una variable independiente, que es la que no cambia. ¿Sí? Que es la del ambiente. O sea, bueno, la presencia de cromo en el agua produce esto, pero es la presencia de cromo en el agua. ¿Sí? ¿Sí? Si no, es como no sabemos qué es lo que estamos comprobando. Bien. Las hipótesis excluyen tautología, o sea, frases que se prueban a sí mismas. No se usan disyunciones, ¿sí? Es tal cosa o es tal otra, porque entonces perdemos posibilidad de verificar hipótesis o su valor informativo es mucho menor, ¿sí? También es importante que prediga que la predicción se refiera a un acontecimiento de todos los posibles. ¿Vieron el chiste que se dice mañana o va a ser sol, o va a llover, o va a ser frío, o va a ser calor, o va a ser... Bueno, claro, si uno da todas las opciones, obviamente el valor predictivo se acerca a cero, porque no hay forma de errarle, ¿sí? Mientras más eficiente es esta predicción, esta hipótesis, más acotada es. Entonces, más valor tiene su predicción, porque si a nosotros nos permite predecir un evento particular, bueno, ese tipo de predicción es la que nos sirve para prepararnos para ese evento. Pero ¿cómo nos preparamos para todos los eventos? Si predice todos juntos. O sea, predice todos juntos, no predice ninguno. Bien. Una hipótesis debe estar basada en conocimiento científico ya comprobado y no contradecirlo. A ver, existen investigaciones que ponen en duda o hacen temblar las bases de la ciencia. Pero son muy pocas y se dan cada muy largo tiempo, ¿sí? Obviamente las investigaciones de Einstein vinieron a revolucionar todo lo que se sabía sobre física, pero no ocurre muy seguido. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a encontrar es la posibilidad de buscar una laguna dentro del saber de la ciencia, que hay muchísimas, tantas como conocimiento de la ciencia ha logrado, o perfeccionar y por lo tanto aumentar el saber en un área. Por lo tanto, nuestras hipótesis no van a ir en contra de lo que se sabe de la ciencia. O sea, no vamos a hacer una hipótesis que diga que la contaminación mejora la salud, por ejemplo. ¿Sí? Bien. La hipótesis debe ser doblemente pertinente, dice acá. Se refiere al fenómeno real de investigación y el apoyo teórico que la sostiene. ¿Sí? La hipótesis debe referirse a aspectos de la realidad que aún no investigados, de ahí su valor de aumentar el conocimiento, ¿sí? Y toda hipótesis es falible, o sea, puede ser perfeccionada, el conocimiento que obtengamos puede ser ampliado en una investigación subsiguiente. Bien, y acá llegamos a una clasificación que, habiendo contemplado todas las características de la hipótesis, vamos a armar nuestra hipótesis de trabajo, y esta hipótesis de trabajo puede ser de varias maneras, ¿sí? Puede ser de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Vayamos entonces a los tipos de hipótesis. Bueno, hipótesis de constatación, hipótesis de primer grado. Voy a la definición de Dieterich. Una hipótesis de constatación de primer grado es una proposición científica, o sea, un enunciado, que con fundamento en el conocimiento científico trata de establecer, o sea, de constatar, la presencia o ausencia de un fenómeno o de una propiedad, de una característica de un fenómeno. ¿Sí? La presencia o ausencia de un fenómeno o de alguna de sus características. ¿Está? Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo sobre la contaminación ambiental y su impacto social en la salud, nosotros podríamos constatar, hipótesis 1, que hay contaminación ambiental.
que hay contaminación ambiental en el agua, por ejemplo. Ahí tenemos diferentes hipótesis, puede ser una hipótesis principal y otras auxiliares. Podemos constatar que hay impacto en la salud, ¿sí? Etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre estas hipótesis y las otras que vamos a ver, por ejemplo la de segundo grado? Que acá solamente tenemos que establecer la existencia constatada, verificada empíricamente de un fenómeno o de una característica del fenómeno. Por ejemplo, de las contaminaciones la que está presente es la ambiental, preponderantemente, o por arriba de cierto nivel, ¿sí? Entonces, no vamos a establecer nexos causales entre la contaminación y el problema de salud, ni los vamos a verificar. Lo que vamos a verificar es algunos aspectos de este fenómeno que estamos estudiando que, en caso de no constatarse, de no estar dada la hipótesis de primer grado, tenemos que descartar las otras hipótesis, ¿sí? Pues si nosotros vamos a verificar la contaminación ambiental y no hay, listo, entonces no podemos medir ni la contaminación del agua, ni su impacto social, ni su impacto social en la salud, ni nada de nada, ¿sí? Porque no logramos constatar nuestra primera hipótesis. Cuando no constatamos la primera hipótesis, se cae, ¿sí? Nuestro planteamiento del problema. Tendríamos que trasladarlo, volver a elegir un espacio geográfico, un espacio temporal, todo, en otro lado donde sí se constate la hipótesis de primer grado, la de constatación, y a partir de ahí poder pensar en las demás, ¿sí? No constatando la contaminación, no hay nada que investigar. ¿Se entiende? Pero acá no vamos a explicar nada, simplemente vamos a constatar, que no es tan simple, vamos a verificar que el fenómeno que queremos estudiar existe. Y que existen las condiciones que nosotros planteamos para nuestra investigación, porque si existiera en otras condiciones no nos aportaría nada tampoco, ¿sí? Bien, después tenemos las hipótesis de segundo grado, que son las hipótesis de relación causal, ¿sí? Volvemos a la definición de Dietrich, estamos en la página 123. La hipótesis causal de segundo grado es una conjetura científica, un enunciado, que con un fundamento en el conocimiento científico trata de explicar una relación de dependencia causal entre dos o más variables del objeto de investigación, ¿sí? Por empezar, cuando hablamos de relación causal vamos a hablar de que A ocasiona o causa B, ¿sí? Esto a veces es solamente verificable en cierto grado, ¿sí? Podemos hablar de probabilidad. A mayor, decimos, establecemos una relación causal entre A y B porque mientras mayor sea la presencia de A, más probabilidad hay de que aparezca B, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la distinción? La variable causa la vamos a llamar variable independiente, ¿sí? Porque es causa y no efecto, ¿tá? No depende de otras. Su existencia es la que causa las demás y no viceversa, ¿sí? Y no al revés. Y la causada vamos a decir que es el efecto, ¿sí? O sea, la variable dependiente. Y podemos tener más de una variable dependiente de una variable independiente, ¿sí? O sea, el corte de luz produjo una merma en la producción. Corte de luz causa merma de la producción, variable dependiente, efecto, ¿sí? Pero también produjo más accidentes de tránsito por falta de iluminación en las calles. Otra variable dependiente del corte de luz que es la variable independiente. ¿Está? Bien. Entonces, ya aclaramos la cuestión de causa y efecto. Después, bueno, hay que ver hoy por hoy la idea cartesiana de causa y efecto ha sido puesta en duda porque estamos hablando de un paradigma de la complejidad en el cual es muy difícil encontrar causas directas de fenómenos complejos como la contaminación o ciertas enfermedades que se dan en ciertas sociedades. Pero a los fines de nuestro ejemplo vamos a ver que hay sí cierto nivel de causalidad que es fácil de probar, que se puede determinar, que se puede establecer y que se puede llevar a la investigación, ¿sí? Y a eso le corresponden las hipótesis de segundo grado. Además, muy importante es que si nosotros podemos establecer una regla lógica, una causación, una ley
que diga que cuando se da este fenómeno, se da el otro fenómeno, ¿sí? Porque este causa este, podemos establecer esa legalidad que A causa B, ¿sí? Que la contaminación causa cáncer, por ejemplo, que la contaminación con cromo causa problemas degenerativos en el sistema nervioso central. Tenemos causa-efecto, ¿sí? Y después hay que establecer cuál es el grado cuál es el grado de contaminación de cromo necesaria para que se genere ese efecto, ¿sí? Y qué tan directa es esa correlación. Digamos, sí, podemos decir correlación, pero en este caso sería causación. Entonces podemos aplicar correlación. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es el tema? Si nosotros podemos establecer una hipótesis causal y verificarla, y establecer una ley entonces empírica, porque la verificamos, que dice que el cromo produce cáncer, entonces si descubrimos cromo en el agua, podemos predecir que va a haber cáncer, ¿sí? Las hipótesis de causación, a diferencia de las hipótesis de constatación, las de causación tienen carácter predictivo. Porque una vez verificadas empíricamente, de acuerdo al método científico, o sea, verificadas científicamente, y podemos establecer el nexo causal, sabemos que cuando aparece este fenómeno, tenemos que prepararnos para el otro. O, en su desmedro, tenemos que pensar que para evitar que aparezca este efecto, tenemos que hacer lo imposible para reducir la presencia de cromo en el agua. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahí está el carácter predictivo de las hipótesis de causación. La de constatación no establecen, ya lo habíamos dicho, relaciones causales. Y nos queda un tipo más de hipótesis, que es la hipótesis de relación estadística o correlacional, ¿sí? Digamos, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Hipótesis de relación estadística correlacional. ¿Qué dice Dieterich sobre las mismas? La hipótesis de relación estadística o asociación, la de tercer grado, es una conjetura científica, un enunciado, que con fundamento en el conocimiento científico, siempre, ¿sí?, trata de explicar una relación de dependencia estadística o correlación entre dos o más variables del objeto de investigación, ¿sí? Acá la diferencia fundamental, va a decir, es que la variable independiente y la variable dependiente pueden cambiar de rol, puede cambiar de lugar, ¿sí? O sea, hay situaciones en las cuales la variable independiente es una y causa una modificación en la otra, y a veces la que era variable dependiente crece por otras razones y aumenta y causa el efecto en la variable que nosotros teníamos antes como independiente, ¿sí? Y acá da algunos ejemplos de covariancia, ¿sí? Nosotros por ahí podríamos pensar que dentro de nuestro ejemplo ciertos cambios ambientales pueden aumentar o disminuir el impacto en la salud, pero que ciertas políticas de salud, ¿sí?, pueden mejorar la relación de la gente con su ambiente y por lo tanto disminuir la contaminación, ¿sí? Ciertas campañas que alerten a la población sobre el efecto de cierta contaminación en la salud pueden lograr que se genere lo contrario. Por el impacto social haya una disminución en la contaminación, ¿sí? Entonces se invierte la relación. Ahora, ¿esto implica que ahora el impacto social es el causal de la contaminación ambiental o su disminución? No. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, a mayor información sobre salud, a mayor estudio sobre salud o mayor determinación de la causación de ciertos problemas de salud y su tratamiento y su prevención, tenemos un cierto cambio en la contaminación del ambiente, ¿sí? Donde se desarrolla más conciencia social en relación a los efectos de la contaminación, suele eso tener un efecto positivo sobre la contaminación ambiental, ¿sí? Crece uno, baja el otro, o crece uno y crece el otro. A veces se dan las dos cuestiones, ¿sí? Entonces tenemos covariancia positiva o covariancia negativa, ¿sí? O sea, variación al mismo tiempo positiva, el aumento de una produce la disminución de la otra, o
la inversa. ¿Sí?